Buenas noches, bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Bueno, ya hoy estamos a mitad de semana y este es el día que ha hecho el Señor. ¿Cómo le ha ido su día? Me imagino que ha tenido sus momentos alegres, sus momentos bendecidos, sus momentos amargos, difíciles. Pero Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Por lo tanto, Dios nos bendice. Y yo pensaba ahorita, si nosotros nos sentáramos a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Estaba viendo un poblado en California, un pueblito, donde todo el mundo se conoce, tiene unas casas muy bonitas, y cuando uno de estos fuegos vino, eh, arrasó el pueblo completo, no quedó ni una sola casa. No quedan los muebles, no quedan los carros, no quedan las casas, se quedaron sin nada. Y estaban reconstruyendo el pueblo. Eso es un espíritu de lucha, un espíritu de fe y de ánimo. Pero a veces uno que está viendo lo que está pasando en el mundo, está pasando en Afganistán, lo que está pasando en China con los cristianos, aún con los musulmanes, donde tienen como 20 millones de una secta musulmana en un campo de reeducación, que es un campo de concentración, y ahí fabrican muchas de las cositas que usted y yo compramos, que compramos tan bonito y tan barato que hacen los chinos, hechos con labor de esclavos, gente esclava. Yo creo que va a llegar el tiempo que si cuando existió el tiempo de África del Sur, el apartheid, que eran los negros aparte y el racismo que había en África del Sur, se decidió hacer un boicot mundial a todo lo que producía África del Sur hasta que acabara eso. Yo creo que va a haber un momento en el cual la humanidad va a tener que tomar una decisión de no comprarle productos a China, porque la mayor parte de esos productos están hechos con manos de esclavos, gente esclava. En los países musulmanes, especialmente los países de África, en esos países los niños son esclavos y los ponen a trabajar. Y algunas cosas que usted trae de la India, algunas cosas que usted compra de la India, las alfombras persas esas que usted compra, yo me desilusioné con todas esas alfombras desde un tiempo que fui a Egipto y salí del Cairo hacia el interior a un poblado cerca del Nilo, y me recuerdo como si fuera hoy cuando llegaron a una fábrica de alfombras, y los que trabajaban en las alfombras eran niños de 8, 9, 10 y 12 y 13 años de edad, y niñas, que los padres, para quitarse la carga de encima, se los entregaban como obreros a cambio de que le dieran comida, le dieran albergue, le dieran ropa y le dieran un dinero a los padres. Los vendían como esclavos a los manufacturadores, a los fabricantes de alfombras persas. El mercado humano de niños en Egipto, en África, en diferentes partes del mundo, en la India, es algo asqueante. Niños que no tienen un futuro de educación. En los talibanes en Afganistán, ahora que están mandando, la razón de no permitir que las niñas estudien es para que las niñas sean simplemente esclavas sexuales y parte de la esclavitud de un sistema totalitario y dictatorial. Nosotros tenemos que analizar la historia, esto no es nuevo. En el 1800 y pico, en Inglaterra, había un mercado laboral de niños. Oye bien, los niños trabajaban desde los 8 años, 7 o 8 años de edad en las fábricas,
en los diferentes lugares, en diferentes clases de trabajo, y las niñas. Sin niños de 8, 10, 12, 13, 15 años de edad trabajando. Cuando vino la Revolución Francesa, Francia se depravó. Se anuló hasta el matrimonio. Y hubo una persecución terrible contra todo el que no estaba de acuerdo con la nueva revolución. Y la base del comunismo nace, y de ese tipo totalitario, nace de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue anti-Dios, anti-Biblia, anti-moral, anti-valores y convertir a la gente en esclava del Estado. Eso supuestamente para derrotar el régimen de la reina y el abuso contra los pobres, se convirtió la solución en algo peor que la enfermedad. Inglaterra iba por el mismo camino. Y los niños eran esclavos de las diferentes fábricas, de la agricultura, de cuantas cosas. Eran niños que trabajaban 18 horas al día. Pero pasó algo que no pasó en Francia. Francia se corrompió por completo y la Revolución Francesa dio el comienzo a lo que hoy es conocido como el marxismo-leninismo, la lucha de clases, y se entronizó el ateísmo. De ahí es que viene Voltaire, de ahí es que viene después más luego Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista ateo también, que promovieron la ideología de género. Esto no es de ahora, esto es viejo. Jean-Paul Sartre y Madame Bouveau, que era su amante o su mujer, o se cree que era su amante, fueron los de la idea de la ideología de género, o lo que se llama perspectiva de género. Ellos promovieron la idea que viene saliendo de la Revolución Francesa, del libertinaje y de un socialismo que supuestamente venía a remediar el dolor de la humanidad, y por más de 40 años, bajo la Revolución Francesa, el matrimonio como institución fue desaparecida. Por eso que Voltaire era ateo, Madame Bouveau y Jean-Paul Sartre son los promotores de la ideología de género. Esto que ahora una generación ignorante que no sabe su historia, su pasado, porque quien no estudia la historia no tiene un futuro, porque la historia se tiende a repetir. Y si usted estudia la historia, usted trata de corregir los errores cometidos en el pasado. Si usted vivió en un hogar destruido y que era un infierno, pero usted trata de borrar esa realidad y no aprende de lo que usted vivió, de lo que usted sufrió, entonces usted no tiene futuro, porque usted va a vivir en una fantasía. Eso es lo mismo de la historia. Si Napoleón francés, después que se cansaron de la revolución, acudieron a un dictador. Y Napoleón Bonaparte entonces invadió el mundo y finalmente le dio por invadir a Rusia. Y cuando invadió a Rusia, porque quería conquistar el mundo de aquel entonces, no logró conquistar a Inglaterra. Dentro de Inglaterra había un movimiento espiritual. La Revolución Francesa no llegó a Inglaterra porque se levantó en Londres, en esa parte de Inglaterra, y en la parte norte, más adentro, se levantó dos hombres. Uno llamado Juan Wesley y el otro llamado George Whitefield. Uno era el típico pentecostal de hoy y el otro era el presbiteriano o metodista, más presbiteriano que calvinista, porque creía en la predestinación. Pero los dos eran hombres de Dios. Y en un momento, cuando la Revolución Francesa estaba socavando los fundamentos de la familia en Francia y estaba echando los fundamentos de la dictadura con Napoleón Bonaparte y los comienzos de la idea de ideología de género y del comunismo
que luego se encarna en Marx y Engels, entonces se propaga por el mundo entero y después llega a través de Lenin y Stalin, de Lenin especialmente, a Rusia, que estaba atropellada por los zares y las zarinas y por la religión falsa del cristianismo ortodoxo ruso, donde salía como consejero de los zares y la zarina el monje Rasputín. Pues entonces, en lo que todo eso evolucionó y hasta ya llegando hasta 1918, llega la revolución bolchevique y detrás de eso llega Lenin de París. Porque qué cosa más rara. Ho Chi Minh regresa a tomar a Vietnam, ya hablando de la década de 70 y 60, y al convertir aquel país en un país comunista, y los franceses son derrotados y después los Estados Unidos, movidos por el presidente Kennedy y por el Papa de aquel entonces, se involucran en esa guerra. Pero le estoy hablando de los tentáculos del pasado. Es decir, no miraron en la historia, pero la historia, todita esa podredumbre salió de la Revolución Francesa. Los Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, Voltaire, Engels, Marx, todo ello, indiscutiblemente, lo grande es que estos eran, lo que era Engels y era Marx, eran judíos, renegados que habían renegado de su fe hebrea y buscando una solución a los problemas de la vida, propagan un veneno horrible en el mundo entero. Conociendo la historia y habiendo leído lo que se llama la caída, el levantamiento y la caída del Tercer Reich y la biografía de Hitler, en esa historia que estoy dando para atrás y para adelante de la historia, para que usted entienda cómo todo esto son piezas de un rompecabezas que caen en su sitio. El cerebro que formó a Hitler no fue un bolchevique comunista, o condenado al comunismo, no fue un Voltaire, no fue un Jean-Paul Sartre, fue un judío que tomó la mente de Hitler, lo preparó. Hitler no sabía que era judío, pero en su ambición de poder, consumiendo toda esa filosofía existencialista, toda esa filosofía de la Revolución Francesa y del marxismo y del socialismo, ahora convertido como en una antítesis de lo mismo, se pone al lado de Adolfo Hitler y empieza a endoctrinar y enfermar su mente con la interpretación de la historia mal aplicada, y lo convierte en un hombre obsesionado por el poder. Déjame bien. Y lo introduce a las enseñanzas de Nietzsche, que era un intelectual de ese principio de siglos, que también era un rebelde. Y este judío al lado de Hitler transmite todo el pensamiento, convierte a Hitler en el monstruo que era. Cuando Hitler se da cuenta que quien le ha dado toda esta instrucción es un judío, lo manda a matar. Así que el diablo es así. El diablo te usa, y después que te usa para destruir, para confundir, para desviar, para corromper, para hacer todo lo que le da gana al diablo, te suelta y después se convierte en lo que dice Apocalipsis 12:10, en el acusador de los hermanos. Estoy hablando de esto, hermano, porque la historia se repite. Entonces, entendemos que la Revolución Francesa produce los comienzos del comunismo, da lugar a la destrucción de la familia institucional bíblica, buscando una solución a la pobreza, crea un sistema totalmente ateo y totalmente de libertinaje moral. Entonces, cuando esto sucede, la gente buscando una solución al problema caen en las manos de Napoleón Bonaparte. Durante todo ese proceso, en Inglaterra, está caminando por el mismo camino que, si usted ha leído la novela Les Miserables
yo no solamente lo tuve que estudiar en quinto grado en la escuela de Víctor Hugo, la famosa, y lo vi y me entusiasmé tanto que lo he visto 4 veces en Broadway. La historia de la miseria que se vivía, y la miseria de un individuo llamado Jean Valjean, que se roba una libra de pan para mantener a su hermana que está muerta del hambre, y luego pues termina en una cárcel. Eso es en el periodo antes de la Revolución Francesa. Si la injusticia de los políticos, de los gobernantes, el pecado de los gobernantes lo paga el pueblo. La injusticia de los gobernantes hace la rebelión del pueblo. Y esa injusticia que se vivía y la autenticidad en la cual vivían la reina María Antonieta, que se paseaba por las calles de Francia con aquel collar de perlas y toda aquella ostentosidad, mientras el pueblo francés padecía de hambre. Y entonces Víctor Hugo, escribiendo en su libro Les Miserables, describe la condición económica, lo que lleva a la Revolución Francesa, que lleva a la decadencia de la sociedad francesa, que invade el mundo luego con individuos como Jean-Paul Sartre, más luego en el siglo próximo, o Voltaire en aquel tiempo, en ese tiempo, después de todos esos incidentes. Y da luz a Marx y Engels, 2 judíos, igual que el judío que estaba al lado de Hitler, que promueven el marxismo y la lucha de clases, que ahora se ha evolucionado a través de Black Lives Matter y los intelectuales rubios, de ojos rubios, azules, blancos, de las universidades de Harvard, de Columbia, de Yale, de las instituciones de Estados Unidos y del mundo más prestigioso, se convierten en los propagandistas del nuevo marxismo cultural, de lo que se llama de lo que se convierte en la teoría crítica racial, que se convierte entonces en la propagación de la destrucción de la familia, sacando de Madame Bouveau y de Jean-Paul Sartre y de Voltaire la idea de la ideología de género y de la marxismo cultural, que hay que borrar la historia. Por eso hay que sacar esta estatua de Colón. Colón es el culpable de todos los males que ha habido en América Latina. Entonces hay que quitar la estatua del general Lee, porque eso es parte de la historia. Y eso es el espíritu que tienen los talibanes y el espíritu que tienen los ISIS. ¿Se recuerdan ustedes ISIS entrando a áreas de Siria, donde habían monumentos históricos, aunque eran ídolos y eran cosas lo que eran, pero eran parte de lo que recoge la historia de la humanidad, y cómo destruyeron hasta templos cristianos de aquel entonces y figuras que tuvieron que ver con la historia religiosa, con la historia de los pueblos? Porque la idea, todos dirigidos por un espíritu de error, es llevar al mundo a olvidar la historia. La Biblia es un libro que tiene historia. Es la historia de la humanidad. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Este libro sagrado está puesto para nuestra enseñanza, y todas estas historias que están aquí, de la vida real, de los patriarcas, de los apóstoles, de los profetas, del pueblo de Israel, de las naciones, de Sodoma y Gomorra, de Nínive, de la tierra de Canaán, de Nimrod y Babel, y lo que era Sodoma y Gomorra, y lo que era la civilización antigua. Todo esto es la historia que nos lo deja Dios. La Biblia es inspirada en toda su totalidad. En algunas partes lo que es inspirado es el registro. En otras partes es la palabra directa inspirada. Pero en todo el sentido, sea el registro de lo que está aquí, o sea la palabra inspirada, es inspirada por Dios. Y dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece a vosotros que tenéis la vida eterna. Lo dice bien claro. Dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida y dan testimonio de mí.
Nosotros tenemos que estudiar la Biblia. No las filosofías de los hombres. No es que no las estudie, no. No poner a sembrar en nuestra mente las revelaciones de fulano y perencejo y las interpretaciones dogmáticas y locas y frenéticas de hombres y mujeres que usan esto para comercializar o para promover lo que hizo este judío que estaba al lado de Hitler, lo que hizo Marx y Engels, judíos también, que es lamentablemente, porque la gente piensa que porque son descendientes de la raza del pueblo escogido, que Dios son perfectos, ¿no? Si Dios cada rato tenía que estar dándole fuerte, Dios cada rato tenía que mandarle naciones a castigarlos, y después castigaba a las naciones que los castigaba, porque eran casas rebeldes. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1? A los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Vino a su pueblo y no lo recibieron. Es más, dice que en su pueblo no pudo hacer, en Nazaret no pudo hacer ningún milagro allí, porque eran incrédulos. Este lo vimos crecer aquí, no es posible. A los suyos vino y los suyos no creyeron en él. Entonces tuvo Dios que usar a aquellos judíos que se convirtieron para que los gentiles vinieran a él. Por eso dice Romanos 1:16, porque no va a avergüenza del evangelio, porque es potencia de Dios, primero para el judío y luego para el gentil. Entonces, esta Biblia que Dios nos ha dado, esta palabra, es historia. Y hablando de esto, porque estoy profundamente en esto esta noche, por lo que estoy viendo que está pasando, porque la historia se repite. Y si usted no conoce la historia, por ejemplo, usted no conoce su propia historia, cómo se crió, cómo fue su infancia, yo le aconsejaría a cada pastor, cuando da consejería a los matrimonios que están para casarse, que eso ya casi ni se hace. Creo que los curas son los únicos que están haciendo y pocos pastores. Que los jóvenes que se van a casar deben estudiar la historia de cada uno de sus antepasados para no caer en los mismos disparates y en las mismas ruinas que cayeron sus ancestros, sus abuelos, sus padres o quienes fueran. Porque no es idolatrando el pasado, no es encubriendo la realidad del pasado, es enfrentando la realidad que nosotros podemos aprender. Y por eso dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Por eso la palabra dice que escudriñemos. Y dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, mi corazón. Prueba mi pensamiento. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame el camino eterno. Por eso, aunque dice que hay cosas del pasado que no debemos recordar, pero hay cosas del pasado, dice la Biblia, que tenemos que recordar. Mira a ver de dónde caíste. Mira a ver qué fue lo que causó tu ruina. Fracasaste, caíste de la gracia. Estás arrastrando cadenas del pasado. Busca ver qué es lo que te impide ser feliz. Busca ver qué es lo que te impide comprender la realidad de la vida. Porque puede ser que sea algo que tienes reprimido o reprimida, si eres mujer, o lo que sea, de lo que pasó en tu vida que no quieres enfrentar. No quieres enfrentar el pasado porque el pasado puede representar la realidad del futuro que puedas evitar para que lo que te pasó a tu abuelo, lo que pasó a tu abuela, a tu antiabuela, a tatarabuela, lo que pasó con tu generación pasada, no te pase a ti. Y esto, cuando viene la Revolución Francesa y esparce todo este veneno por el mundo, porque Hitler es criatura de esa revolución, y todo esto que estamos viviendo en el día de hoy no es nuevo. No hay herejía nueva, todos son herejías viejas. Todo esto es una renovación del pasado, refrescado en la mente de la gente, y no entienden porque no han entendido lo que dice la Biblia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Quiero decirle con todo mi corazón que es indispensable ver cómo entonces
Dios permite que Wesley y su hermano vayan a Estados Unidos, donde hay un avivamiento. Eran miembros de la iglesia episcopal anglicana, eran ministros de la iglesia anglicana y no se habían convertido. Sí, hay un montón de gente. Mi mamá estudió en McCormick Theological Seminary, salió de Columbia University, fue a Chicago University, Illinois, estudió en McCormick. Y me decía que para muchos de los estudiantes del seminario de McCormick era coger un doctorado en divinidad para que cuando fueran a aplicar, como si fuera un trabajo común para una iglesia, le pudieran pagar más. Entonces, mucha gente que hoy anda por ahí ocupando púlpitos, dando cátedras, predicando, nunca han tenido un encuentro con Cristo. Y ese era el caso de los hermanos Wesley. Eran pastores, eran ministros de la iglesia anglicana, la iglesia oficial del Estado, que hoy la cabeza de la iglesia es la reina Elizabeth. Y esa es otra historia. Pero llegan entonces y se convierten en América. Y cuando Juan Wesley viene, los hermanos Wesley, especialmente Juan, vienen bien convertidos. Suben a la catedral episcopal, la más grande, que todavía está allí, y predica un sermón, y no le gustó a la gente, no le gustó al liderato religioso lo que aquel hombre habló, como no le gustó a los fariseos lo que Cristo habló, como no le gustaba lo que Pablo hablaba en muchos lugares a los líderes del Sanedrín, como no le gustaba el testimonio de Esteban a los líderes de los fariseos y de los escribas y del liderato del Sanedrín, y lo apedrearon a muerte. Por eso los están matando en la India, los hindúes, a los cristianos, en China los están persiguiendo a muerte, en Cuba es lo mismo, y en todo el mundo, porque este mensaje no es para agradar a nadie, es para salvación, es para renovación. Y cuando Wesley empieza a predicar, lo botan del concilio, lo tiene que ir a las calles, y le tiraban tomates, y le tiraban, había mucha cosecha de manzanas, le tiraban manzanas podridas. Cuando Wesley llegaba a la casa, estaba casado, tenía una esposa, la esposa no era convertida, y la esposa que no era convertida, cuando él venía, le rompía la ropa. La primera biografía que yo leí en mi vida fue la de Juan Wesley. Le rompía la Biblia, le rompía la ropa y la desgarraba, le tiraba golpes. Wesley se iba al cuarto a orar y estuvo por años pasando mientras iba esto, pero al mes empezó a cambiar la cosa. Aunque el diablo lo esperaba en la casa, cuando se iba bajo los árboles de manzana y en las calles de Londres, empezó a haber un avivamiento. Y la gente ya no tiraba manzanas podridas. La gente venía a buscar a Dios y se convertían por miles y miles y miles. Mientras tanto, en el otro extremo de Inglaterra, llegando ya a la parte que yo creo que se llama Escocia, por aquella parte, Dios levantó a un calvinista llamado George Whitefield. El equivalente de un presbiteriano hoy en día. Entonces, por acá, Wesley, el equivalente de un pastor pentecostal. Y Dios usó a Wesley acá y allá, en aquella zona más sofisticada, se levantó George Whitefield predicando el evangelio del arrepentimiento, y aunque predicaba la predestinación, lo hacía tan difícil que la gente se convertía de verdad, aunque estaban enseñados en una doctrina que no era lo correcto, pero conocían a Cristo y el mensaje de la cruz les llegaba. Entonces, se arropó Inglaterra en el 1800, esto fue todo en el 1800 y para 1850, 1860, en esa época, se arropa el avivamiento, y ese avivamiento causó un cambio en la cultura inglesa que impidió una revolución que estaba al punto de explotar al estilo de Francia. Y cuando eso llegó, la movida del Espíritu Santo llegó a tal momento que llegó al Parlamento, y las leyes laborales fueron cambiadas. Se abolió la explotación de los niños en las talleres de trabajo, que trabajan hasta 18 horas. Un avivamiento no solamente de lenguas,
Un avivamiento no es solamente de repetición de oraciones aprendidas y cuestión que los judíos tenían que hacer oraciones repetidas porque no estaban convertidos. Entonces escribían las oraciones y las repetían. Y Dios, el único modelo que usa Cristo es el Padre Nuestro. Pero de ahí entonces las oraciones tienen que ser espontáneas. Le puede pasar como Rubén Nieves, quien fue mi decano del seminario, que cuando era pastor, se tenía una oración para cuando comía, una oración para los enfermos, una oración para cuando se levantaba, para el desayuno, tenía una oración para cada cosa. Se había hecho un mecanismo, porque el verdadero cristiano, no, una vez tienes una experiencia con Dios, no tienes que estar como los antiguos judíos, leyendo oraciones viejas escritas ya. Esa oración entonces sale del corazón. Y esa oración sale de tu alma, que es lo que se llama el clamor. Y te humillas delante de Dios y hablas con Dios. No lees una cosa que otro inspiró y esa es tu oración. Los judíos tenían que hacer eso porque los judíos no tenían experiencia personal con Dios. Servían a sangre fría a Dios. No tenían la revelación de la cruz, no tenían la revelación del Espíritu Santo. Pero la iglesia moderna, aún los mesiánicos, han recibido la unción del Espíritu Santo. Ahora tú puedes hablar con Dios como tú ahí, y debordarle tu corazón y decirle la verdad, lo que sientes, lo que estás pidiendo. Puedes hablar en tu propio idioma, no tienes que irte a leer como hacen no solamente los judíos que no tienen a Cristo, sino los católicos romanos, los budistas, los de diferentes, los hindú, que se memorizan rezos, oraciones especiales. No, el convertido habla con Dios de su corazón. Y esa oración sale como las otras noches cuando estábamos orando aquí por mi suegra y por todos los enfermos. Y hemos visto como Dios ha empezado. Hoy, cuando salí de AT&T, de cambiar el teléfono, nene, me encontré con un guardia sufriendo de diálisis 3 veces en semana. Le puse la mano encima. Sí, ahí mismo en la calle. Puse la mano encima y oré por él. Una oración de fe. Y creo que Dios ha hecho una sanidad, como estamos orando por Iván en Estados Unidos. Y Dios ha bajado, creo que ya lo único que le dan es una diálisis a la semana, creo que ya lo quitaron. Sí, la oración eficaz de justo puede mucho. El impacto de la intervención de los hermanos Wesley, en especial de John Wesley, detuvo un caos político en Inglaterra. Pasa que la gente en aquel entonces reconocían que era Dios. Aquí el día 6 de septiembre, un pueblo se humilló en el Capitolio. Y Miguelito sigue para adelante. Dani Rodríguez espera que pronto nos veremos en Nueva York. Dios te bendiga a ti y tu familia y que la unción de Dios caiga sobre tu familia con salud y bendición. Fernando López, desde Springfield, Massachusetts, nos saluda. Dios te bendiga, Fernando. Hace años que no voy a Springfield. Hernán Sánchez, Raquel Medina, Tirsa Vilés Nieve. Óyeme bien, que tremendo, Dios es grande. Norma González, Zoé Quintana, Ángel Torres. Bueno, Dios es maravilloso. Evelyn Alejandro, gloria a Dios. Zoé Quintana. Evelyn Alejandro Ríos, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Raquel Medina, Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios. Hernán Sánchez, Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Evelyn Alejandro Ríos, Angie Rodríguez Padilla, Marcela Ortiz, Yolanda Corsino, Dios te bendiga, Yolanda Corsino. Y Dios te guarde ahí donde Dios te ha puesto, no tengas miedo, echa para adelante. Ángel Torres, lo bendiga. Déjame ver por aquí. Gracias, Yolanda, bendición para mí, para mi familia. Pastora Olga Martínez Ross, donde quiera que esté, la bendición y la unción te acompañe. Nieve y Sonia Noemí
Morales, Cartagena, la unción sea sobre ti también. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria sea el Señor. Si oye, es que hay muchos nombres repetidos. Yo no sé lo que pasa. Luisa Felipe Sayares, Dios te bendiga. Déjame ver por aquí. Seguimos por aquí. Bueno, es que este tiene una falla. Roberto Coto, Dios lo bendiga. Déjame ver si hay alguno más. Cielo de Jesús Torres y el pastor Dani Rodríguez, Dios te bendiga. Roberto Coto Sánchez, Cielo de Jesús Torres, ya lo dije. Bueno, Dios bendiga a todos aquellos que se han comunicado con nosotros. Angie Rodríguez Padilla, Dios la bendiga grandemente. Y que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes esta noche y pasen bien tranquila la noche. Bendiciones, 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 bendiciones. Ore por nosotros. Ore por nosotros. Necesitamos oración. Hasta mañana. No se pierda de 12 a 1 el programa de televisión. No se lo pierda por la cadena de Milagros. Canal 54 de Liberty, Canal 54 de Dish, por unored.com, CDM Internacional, cdminternacional.com y por Radio Clamor, que no debe ser Radio Clamor, ya es Radio. Eso lo vamos a regalar, Willy, pero que se ve por Tuning Radio, se oye por Tuning Radio y se oye por unored.com. Dios los bendiga a todos y pasen una noche agradable. Hasta mañana, cuando estaremos con ustedes. Y a la medianoche, no se olviden, la cadena del milagro, de 12 a 1 de la mañana.